La sala de reuniones de Ferreira Empreendimentos bullía con el murmullo de otra presentación trimestral. 42 empleados se apretujaban en las sillas, todos atentos al PowerPoint que mostraba las últimas cifras de la empresa. Rafael Ferreira, de 32 años, se ajustó la corbata azul marino que parecía asfixiarlo y miró discretamente el reloj. Faltaban exactamente 3 minutos para su presentación. 3 minutos para que todo el trabajo de los últimos 3 meses fuera expuesto al análisis y la crítica. Su estómago se contrajo cuando vio a su hermana menor, Mariana, de 29 años, entrar por la puerta lateral acompañada de 2 compañeros del departamento de marketing. Mariana no lo vio inmediatamente. Estaba demasiado ocupada riéndose de algo que uno de los chicos le había susurrado al oído. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre los hombros de su impecable blazer y se movía con la desenvoltura de quien se siente completamente cómodo en su entorno. Mientras tanto, Rafael sentía que la camisa comenzaba a pegarse a su espalda, el sudor acumulándose bajo la fina tela. «Señor Ferreira, ¿podemos continuar?» La voz de Julio Mendonza, el director financiero, devolvió a Rafael a la realidad. «Sí, claro», respondió, levantándose y tomando su lugar frente a la pantalla de proyección. Fue solo en ese momento cuando Mariana lo vio. Una sonrisa de reconocimiento apareció en sus labios, pero no era el tipo de sonrisa que transmitía apoyo o confianza. Era la misma sonrisa que Rafael conocía desde la infancia, una sonrisa que anticipaba diversión a su costa. «Buenas tardes a todos», comenzó Rafael, con una voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Hoy voy a presentar los resultados del proyecto de reestructuración del departamento financiero y las previsiones para el próximo trimestre». Las primeras diapositivas fueron bien. Rafael explicó los cambios implementados, los recortes de gastos y la optimización de los recursos. La gente parecía atenta. Algunos tomaban notas, otros asentían con la cabeza en señal de aprobación, hasta que llegó el momento de hablar de las proyecciones futuras. «Como pueden ver en este gráfico», señaló la pantalla, «estimamos un crecimiento del 18% en el próximo trimestre, resultado directo de las medidas que hemos implementado en los últimos 3 meses. Este resultado es particularmente significativo teniendo en cuenta que... Disculpa». La voz de Mariana cortó su discurso como un cuchillo afilado. «Pero esas cifras parecen un poco... demasiado optimistas, ¿no crees?» Un silencio repentino se apoderó de la sala. Rafael sintió que se le subía la sangre a la cara, mientras todas las miradas se volvían hacia él. «Las cifras se basan en análisis detallados, Mariana», respondió, manteniendo la voz controlada. «Si quieres, puedo mostrarte los cálculos después de la presentación». No. Creo que a todos nos gustaría entender cómo has llegado a esa proyección tan...». Se detuvo, buscando la palabra adecuada, con una sonrisa jugando en sus labios. «Ambiciosa». Rafael sintió un nudo en la garganta. Conocía esa táctica. Era el mismo método que Mariana utilizaba desde que eran niños. No le atacaba directamente, sino que sembró dudas, pequeñas semillas de desconfianza que crecían rápidamente en la mente de los demás. «Como te explicaba», retomó Rafael, esforzándose por mantener la concentración. «Estas proyecciones tienen en cuenta el historial de crecimiento de la empresa, los nuevos contratos que hemos cerrado recientemente y... Pero el propio departamento de marketing presentó una estimación de crecimiento de solo el 12% la semana pasada», interrumpió Mariana de nuevo, ahora con una expresión de falsa preocupación. «¿No es un poco irresponsable crear expectativas tan infladas? Especialmente después del incidente del año pasado». El incidente. Rafael sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Tenía que mencionarlo, y delante de todos. El proyecto que él había liderado y que había resultado en una pérdida considerable para la empresa debido a un error en los cálculos. Un error que casi le había costado el empleo y que sin duda había sacudido su credibilidad. Un error que había estado tratando de compensar con el doble de dedicación en los últimos meses. «Ese fue un caso aislado, Mariana», respondió, con la voz ahora visiblemente tensa. «Y tú sabes muy bien que... Solo me preocupa el bien de la empresa, Rafa», dijo ella, utilizando el apodo infantil que él detestaba oír en entornos profesionales. «Al fin y al cabo, todos aquí dependemos de esos números para tomar decisiones importantes. No podemos permitirnos cometer errores, ¿verdad?» Toda la sala parecía pesar sobre sus hombros.
Rafael podía sentir las miradas atravesándolo como agujas. Algunos gerentes intercambiaban miradas preocupadas, otros consultaban sus propios papeles, probablemente reevaluando la confianza depositada en sus análisis. Las cifras son precisas, y estoy dispuesto a defender cada una de las proyecciones presentadas, dijo finalmente, tratando de recuperar el control. Sería bueno que el departamento de marketing actualizara sus proyecciones basándose en los datos más recientes. Quizás estén trabajando con información desactualizada. Un murmullo recorrió la sala. Mariana arqueó las cejas, sorprendida por la respuesta directa. No era habitual que Rafael respondiera así. Continuemos, dijo, pasando a la siguiente diapositiva, decidido a no permitir más interrupciones. Pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de la presentación, Rafael podía sentir la desconfianza flotando en el aire. Cada cifra que mostraba, cada gráfico que explicaba, todo parecía ahora sujeto a un escrutinio silencioso. Y Mariana sonreía discretamente desde su asiento, con los ojos brillando con esa satisfacción que Rafael conocía también. Al final de la presentación, mientras la gente comenzaba a dispersarse para el café, Rafael ordenaba sus papeles con las manos ligeramente temblorosas. Se sentía vacío, como si toda su energía se hubiera agotado en los últimos 45 minutos. Rafa. Mariana se acercó, con un tono ahora ligero y casual, como si nada hubiera pasado. ¿No te vienes con nosotros a tomar un café? Rafael levantó la vista y se encontró con la mirada de su hermana. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos seguían fríos. No sé si tengo tiempo, Mariana. Tengo una reunión importante a continuación. Oh, vamos. No seas tan pesado. Solo fue una pequeña discusión profesional. No te sentirás herido por eso, ¿verdad? Habló lo suficientemente alto como para que algunas personas a su alrededor pudieran oírla. Rafael respiró hondo, conteniendo la respuesta que le quemaba la lengua. En su lugar, esbozó una sonrisa educada. No estoy dolido, solo ocupado. No todos tenemos tiempo para charlas de pasillo. Mariana se encogió de hombros y se alejó con un gesto indiferente. Como quieras. Pero, ¿sabes? Deberías relajarte un poco. Esa actitud tan tensa es lo que hace que la gente dude de ti. Y con eso, se alejó, uniéndose a un grupo de compañeros que reían animadamente cerca de la mesa de café. Rafael la observó durante unos instantes, con la rabia hirviendo silenciosamente en su pecho. Siempre había sido así. Desde pequeños, Mariana tenía el don de humillarlo en los momentos más importantes y luego actuar como si todo no fuera más que una broma inofensiva. Rafael, ¿tienes un minuto? La voz de Julio Mendonza interrumpió sus pensamientos. Claro, Julio, respondió recomponiéndose rápidamente. Esas proyecciones, ¿estás completamente seguro de ellas? Porque si tenemos que revisar los números son correctos, Julio. He pasado semanas analizando esos datos. Te puedo garantizar que... Entiendo. Lo interrumpió el director financiero con un gesto impaciente. Pero tal vez sería bueno echarle un segundo vistazo. Ya sabes, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado. El incidente del año pasado fue completamente diferente. En aquella ocasión, estábamos trabajando con un software nuevo y hubo un error de integración que... Sí, recuerdo la explicación, suspiró Julio. Mira, no estoy diciendo que estés equivocado, solo sugiero una verificación adicional, para asegurarnos. Rafael sintió el peso de esas palabras. Para asegurarnos, como si su palabra, su arduo trabajo, toda su dedicación no fueran garantía suficiente. Lo haré, accedió finalmente, en voz baja. Enviaré un informe detallado hoy mismo. Julio le dio una palmada en el hombro con un gesto que pretendía ser alentador, pero que a Rafael le pareció simplemente condescendiente. Luego se alejó hacia el grupo donde Mariana era ahora el centro de atención, contando alguna historia que provocaba las risas de todos. Rafael guardó sus papeles en la carpeta y se dirigió hacia la salida, evitando mirar al animado grupo. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar, para procesar lo que acababa de pasar. En el pasillo, una mano le tocó el brazo. Era Carla, su asistente, una mujer de mediana edad que llevaba 3 años trabajando con él. No dejes que eso te afecte, le dijo en voz baja.
Tu presentación fue excelente. Rafael esbozó una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Carla. Pero parece que no fue suficiente. Tu hermana tiene una forma peculiar de comportarse en las reuniones, comentó Carla, eligiendo cuidadosamente las palabras. Sí, siempre ha sido así, respondió Rafael con evidente amargura en su voz. Es una maestra en convertir pequeñas dudas en grandes incertidumbres. Si te sirve de consuelo, mucha gente aquí reconoce tu trabajo. No dejes que los comentarios maliciosos lo eclipsen. Rafael asintió, agradecido por el apoyo, pero sabiendo que el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada, y ahora tendría que trabajar el doble para demostrar su valía de nuevo. Tengo que irme, Carla. Tengo esa reunión con la dirección en media hora. Claro. Buena suerte. Rafael caminó hasta su oficina, cerró la puerta y se dejó caer en su silla. Se sentía exhausto, humillado y, sobre todo, furioso. Esa reunión era importante para él, una oportunidad para mostrar el resultado de meses de arduo trabajo, y Mariana había conseguido arruinarla en cuestión de minutos con sus insinuaciones maliciosas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mariana. No te enfades, hermanito. Solo estaba probando tus defensas. ¿Vamos a comer mañana? Rafael miró la pantalla del móvil. Incrédulo. Siempre era lo mismo. Ella le apuñalaba en público y luego actuaba como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera solo una broma inofensiva entre hermanos. Sin responder al mensaje, abrió el correo electrónico y comenzó a redactar el informe que Julio le había pedido. Cada tecla que pulsaba parecía alimentar su rabia silenciosa. No era justo. Trabajaba el doble que Mariana. Era meticuloso, dedicado. Mientras ella construía su carrera basándose en su personalidad magnética y su talento para llamar la atención, él construía la suya con trabajo duro y resultados concretos. En el fondo, Rafael sabía que parte de su ira provenía de una dolorosa verdad. Envidiaba la facilidad con la que Mariana se movía por el mundo. Ella siempre había sido así, desde que eran niños. Mientras él pasaba horas estudiando para sacar buenas notas, ella conseguía los mismos resultados con aparente facilidad. Mientras él calculaba cuidadosamente cada palabra antes de hablar, ella simplemente decía lo que pensaba, y de alguna manera, a todos les parecía encantador. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Rafael, soy Antonio. Te llamo para confirmar nuestra reunión de mañana sobre la sucesión de Carlos. Rafael sintió que su corazón se aceleraba. Antonio Vasconcelos era el presidente del Consejo de Administración de la empresa, y Carlos Méndez, el actual director general, había anunciado su jubilación para finales de año. Sí, claro, Antonio. Estaré allí puntualmente a las 9. Genial. Tendremos mucho que discutir. Hubo una pequeña pausa. Y, Rafael, no te preocupes por lo que pasó en la reunión de hoy. Conocemos el valor de tu trabajo. Rafael sintió un nudo en la garganta. Gracias, Antonio. Significa mucho para mí. Después de colgar, Rafael se quedó sentado en silencio, asimilando lo que acababa de oír. Así que eso era. Estaban considerando nombrarlo director general cuando Carlos se jubilara. Un puesto que, sabía, Mariana también codiciaba intensamente. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Quizá el universo por fin estaba a punto de equilibrar las cosas. ¿Qué diría Mariana cuando descubriera que su hermanito sería su nuevo jefe? Que aquel a quien tanto le gustaba humillar en público sería la persona que firmaría su nómina a final de mes. El pensamiento le produjo una satisfacción momentánea, pero pronto fue sustituida por un sentimiento de vacío. No debería ser así. No debería existir esa competencia constante, esa necesidad de demostrar su valía. Al fin y al cabo, eran hermanos. Deberían apoyarse mutuamente, no sabotearse el uno al otro. Rafael abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto antigua. En ella, él y Mariana, aún niños, sonreían uno al lado del otro, con los brazos entrelazados, sin rastro alguno de la rivalidad que los consumiría años más tarde. ¿Qué había pasado con aquellos niños? ¿En qué momento el afecto se había convertido en competencia? Guardó la foto y volvió al informe que tenía que terminar. Pero su mente estaba en otra parte, en la reunión del día siguiente con Antonio, en la posibilidad de tomar el control de la empresa. Inevitablemente,
en cómo sería tener poder sobre Mariana. Quizás, pensó, no era demasiado tarde para reconstruir esa relación. Quizás podrían volver a ser los hermanos de la fotografía, pero para eso, algo tendría que cambiar. Y Rafael no estaba seguro de estar dispuesto a dar el primer paso. No después de años de humillaciones y competencia. No después de lo que había pasado hoy. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Mariana. En serio, Rafa. No seas tan sensible. Solo era una pregunta legítima en la reunión. ¿Tomamos un café mañana antes del trabajo? Tengo noticias que contarte. Rafael miró el mensaje durante un largo rato antes de decidir no responder. En lugar de eso, guardó el móvil y volvió al trabajo. Mañana sería un nuevo día. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de una nueva dinámica entre los hermanos Ferreira. Lo que Mariana no sabía, y Rafael aún no estaba seguro de revelar, es que las cartas del destino estaban a punto de barajarse de una manera que ninguno de los dos podía prever. El día siguiente amaneció con una llovizna que empañaba las ventanas del apartamento de Rafael. Se despertó antes de que sonara el despertador, con el cuerpo tenso por la mala noche. Los acontecimientos del día anterior aún daban vueltas en su mente como una película en bucle. La reunión, las insinuaciones de Mariana, las dudas sembradas, la llamada de Antonio. Mientras se preparaba para ir al trabajo, observó su reflejo en el espejo del baño. Las profundas ojeras resaltaban en su rostro pálido. El mes pasado había cumplido 32 años, pero en ese momento parecía mucho mayor. El peso de las responsabilidades y la constante necesidad de demostrar su valía le habían pasado factura. Sonó su teléfono. Era Mariana, otra vez. Respiró hondo antes de contestar. «Buenos días, Rafa». Su voz sonaba animada, como si el día anterior nunca hubiera existido. «Estoy en la cafetería cerca de la oficina. Ven a tomar un capuchino conmigo antes de la reunión». Rafael dudó. Una parte de él quería colgar e ignorarla, como había hecho con los mensajes de la noche anterior. Otra parte, sin embargo, sentía curiosidad por las novedades que ella había mencionado. «No sé si tengo tiempo, Mari. Tengo una reunión importante a las 9». «Ah, lo sé», respondió ella, y él casi podía imaginar su sonrisa por el tono de su voz. «Con Antonio, ¿verdad? Es precisamente de eso de lo que quiero hablar contigo». Rafael sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cómo sabía ella lo de la reunión? Debía de ser algo confidencial. «Estaré allí en 20 minutos», respondió finalmente. El Café Milano estaba a 2 manzanas del edificio de Ferreira Emprendimientos. Era un lugar elegante frecuentado principalmente por ejecutivos, y a pesar de la hora, ya estaba relativamente lleno. Rafael vio a Mariana sentada en una mesa al fondo, jugando con su celular con una mano mientras sostenía una taza de café con la otra. Ella levantó la vista cuando él se acercó, esbozando una amplia sonrisa. «Por fin. Pensé que me ibas a dejar plantada», dijo ella, señalando la silla vacía frente a ella. Rafael se sentó, tratando de descifrar la expresión de su hermana. Mariana siempre había sido difícil de leer. Su sonrisa permanente funcionaba como una máscara perfecta para ocultar sus verdaderas intenciones. «¿Cómo te enteraste de mi reunión con Antonio?», preguntó sin rodeos. Mariana se encogió de hombros, un gesto casual que no encajaba con el brillo calculado de sus ojos. «Tengo mis fuentes. Además, no es precisamente un secreto que Carlos se va a jubilar y que alguien tendrá que ocupar su puesto. ¿Y qué tiene eso que ver con que quisieras verme con tanta urgencia?» Se acercó un camarero, y Rafael pidió un expreso. Quería mantener la mente despierta. «Directo al grano, como siempre», rió Mariana, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «Vamos allá, entonces. Sé que estás en la lista para sustituir a Carlos, pero no eres el único». Rafael mantuvo una expresión neutra, a pesar de la curiosidad que lo consumía. Y yo también lo estoy», añadió ella con una sonrisa triunfante. «De hecho, según mis fuentes, somos los 2 principales candidatos, los hermanos Ferreira disputándose el puesto más alto. No es irónico». El camarero trajo el expreso de Rafael, quien le dio las gracias con un gesto. Su mente procesaba rápidamente la información. No era una sorpresa total. Mariana era buena en lo que hacía, a pesar de sus métodos cuestionables, pero la confirmación oficial de que competirían por el mismo puesto elevaba la tensión entre ellos a un nuevo nivel. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente,
después de tomar un sorbo de café. Porque somos hermanos, claro, respondió ella como si fuera obvio. Y porque creo que deberíamos establecer algunas reglas de compromiso. Rafael arqueó una ceja. Tandinakuni, reglas de compromiso. Esto es un ascenso, Mariana, no una guerra. Todo es una guerra en esta vida, hermanito, replicó ella, con un tono repentinamente más serio. Y los dos sabemos que solo uno conseguirá el puesto de director general. Y sinceramente, después de lo de ayer, creo que tus posibilidades han disminuido considerablemente. La mención de la reunión del día anterior reavivó la ira que Rafael había logrado reprimir temporalmente. ¿Así que eso fue? ¿El sabotaje delante de todo el equipo fue tu primera jugada en esta guerra? Mariana tuvo al menos la decencia de parecer ligeramente avergonzada. No fue exactamente planeado, Rafa. Realmente tenía dudas sobre esos números, pero admito que podría haber abordado el tema de una manera más privada. Como siempre, dices lo que piensas en ese momento y luego minimizas el impacto, respondió Rafael, con voz baja y controlada, pero cargada de resentimiento. ¿Sabes cuántas horas tuve que trabajar anoche para preparar un informe detallado, justificando cada cifra de esa presentación? ¿Solo porque tú sembraste la semilla de la duda en la cabeza de Julio? A eso me refiero, Rafa, dijo Mariana inclinándose hacia adelante, con el rostro repentinamente serio. Tú siempre has sido el metódico, el detallista, el que hace todo según las reglas. Yo soy más intuitiva, veo el panorama general. Nuestros enfoques son diferentes, pero ambos tienen valor. Tu intuición casi me cuesta el trabajo el año pasado cuando le sugeriste a Carlos que mi proyecto estaba condenado al fracaso. ¿Y no lo estaba?, replicó ella. Las cifras demostraron que yo tenía razón en aquella ocasión. Rafael respiró hondo, conteniendo la respuesta que le venía a los labios. No servía de nada revivir viejas heridas. Además, había algo en la expresión de Mariana que le intrigaba, una mezcla de desafío y algo más. ¿Vulnerabilidad, tal vez? ¿Qué es lo que realmente quieres, Mari?, preguntó finalmente. Porque estoy seguro de que no me has llamado aquí solo para anunciarme que somos candidatos al mismo puesto. Mariana dudó, girando la taza vacía entre sus dedos. Quiero proponer una tregua, dijo por fin. Independientemente de quién consiga el ascenso, el otro apoyará la decisión. Sin sabotajes, sin rencores. Seguiremos trabajando juntos por el bien de la empresa. Rafael estudió el rostro de su hermana, tratando de detectar signos de falsedad. Mariana siempre había sido una excelente actriz, pero en ese momento había una sinceridad inusual en sus ojos. ¿Por qué ahora? Después de años de competencia, ¿por qué de repente quieres una tregua? Mariana desvió la mirada brevemente hacia la ventana, observando la lluvia que caía afuera. Quizás estoy cansada de luchar contra ti, respondió con una suavidad poco habitual en su voz. O quizás me he dado cuenta de que, independientemente del resultado, uno de los dos será el superior jerárquico del otro. Tendremos que encontrar una forma de trabajar juntos. Sus palabras tenían sentido, pero Rafael aún sentía una punzada de desconfianza. Años de rivalidad no se disolvían con una simple conversación sobre café. ¿Y si consigo el puesto?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. ¿De verdad aceptarías trabajar bajo mi mando sin intentar sabotearme a cada paso? Una sonrisa enigmática jugó en los labios de Mariana. Sería difícil al principio, lo admito. Pero sí, lo aceptaría. ¿Y tú? ¿Aceptarías trabajar bajo mi liderazgo? La pregunta tomó a Rafael por sorpresa. Había considerado la posibilidad de convertirse en el jefe de Mariana, pero no al revés. La idea de tenerla como su superior jerárquica, con poder oficial sobre sus proyectos y su carrera, le revolvió el estómago. Yo aceptaría, respondió finalmente, sin mucha convicción. No pareces muy seguro, observó Mariana con una leve sonrisa. Es complicado, nuestra historia. Es precisamente por eso que te propuse la tregua, lo interrumpió ella, para que nuestra historia personal no interfiera en el futuro profesional de ambos. Rafael miró el reloj. Faltaban 15 minutos para su reunión con Antonio. Tengo que irme, dijo, levantándose. Pero pensaré en tu propuesta. Piensa rápido, replicó Mariana, levantándose también. La decisión se tomará en las próximas semanas.
¿Y Rafa? Dudó, tocando ligeramente el brazo de su hermano. Buena suerte en la reunión de hoy. Rafael asintió, sorprendido por su aparente sinceridad. Quizás, pensó mientras salía de la cafetería, Mariana realmente le estaba proponiendo una tregua genuina, o quizás solo era otro de sus juegos. La oficina de Antonio Vasconcelos ocupaba el rincón más privilegiado de la última planta del edificio. Las grandes ventanas panorámicas ofrecían una impresionante vista de la ciudad, ahora parcialmente cubierta por la persistente llovizna. El propio Antonio era una figura imponente, alto, con el cabello gris siempre perfectamente peinado y unos penetrantes ojos azules que parecían ver más allá de las palabras. Rafael, puntual como siempre, lo saludó, indicándole la silla frente a su escritorio. «Buenos días, Antonio», respondió Rafael, sentándose y colocando su maletín sobre el regazo. «Confieso que tengo curiosidad por saber el motivo de esta reunión». Antonio sonrió, recostándose en su silla. «Imagino que sí. No suelo convocar reuniones individuales con mucha frecuencia». Hizo una pausa, estudiando a Rafael con esa mirada evaluadora que siempre incomodaba ligeramente a los empleados. «Como ya sabrás, Carlos anunciará oficialmente su jubilación en la próxima junta. Tenemos que decidir quién ocupará su puesto». Rafael asintió, manteniendo una expresión neutra a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Y yo soy uno de los candidatos para el puesto. Tú y tu hermana», confirmó Antonio. «Ambos tienen cualidades impresionantes, aunque muy diferentes». «Mariana mencionó algo al respecto cuando tomamos café esta mañana», comentó Rafael, queriendo comprobar si su hermana realmente tenía fuentes dentro de la dirección o si estaba fanfarroneando. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Antonio, rápidamente sustituida por su habitual expresión controlada. «Interesante. No sabía que ya estabais al tanto de la situación. De hecho, me enteré ayer, después de tu llamada, y al parecer Mariana también lo sabía, aunque no sé cómo». Antonio soltó un suspiro, tamborileando con los dedos sobre la mesa de caoba. «No debería sorprenderme. Su hermana siempre ha tenido un talento especial para descubrir información antes de tiempo». Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras. Eso, por cierto, es una de las cualidades que la convierten en una candidata fuerte. Tiene instinto para los negocios, carisma natural y una increíble capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado. Rafael sintió una punzada de inseguridad. Era como estar de nuevo en el aula, escuchando a los profesores elogiar a Mariana mientras él, a pesar de sus notas igualmente buenas, rara vez recibía el mismo reconocimiento. «¿Y qué cualidades me convierten en un candidato fuerte?», preguntó, tratando de no parecer a la defensiva. Antonio sonrió, como si aprobara la pregunta directa. «Eres meticuloso, Rafael, confiable. Tus análisis son siempre precisos. Tu trabajo es consistente. No te arriesgas sin calcular cuidadosamente todas las variables. Es exactamente el tipo de liderazgo que aporta estabilidad a una empresa». Pero Rafael podía sentir que había un pero implícito en esa evaluación. Pero a veces el mercado exige audacia, innovación, la disposición a arriesgar basándose no solo en datos fríos, sino también en la intuición. Antonio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «El incidente del año pasado sacudió un poco la confianza del Consejo en tu capacidad para manejar situaciones adversas». Rafael sintió que se le calentaba la cara. Siempre volvían a lo mismo. «Ese proyecto fracasó por razones que escapaban a mi control. La empresa proveedora del software...». Lo sé», dijo Antonio, levantando una mano para interrumpirlo. «Y por eso sigues aquí, y sigues siendo un firme candidato al puesto de director general. Pero tengo que ser sincero. Algunos miembros del Consejo aún tienen dudas. Y después de lo que pasó ayer en la presentación...». «¿Qué pasó en la presentación de ayer?». Rafael sintió que se le secaba la garganta. «Julio mencionó que hubo dudas sobre tus proyecciones y que tuviste que presentar un informe adicional para justificarlas». La ira que Rafael había sentido el día anterior volvió con toda su fuerza. Así que eso era. Una vez más, las acciones de Mariana habían minado su credibilidad. «Mis proyecciones son correctas, Antonio. Cada cifra, cada porcentaje ha sido cuidadosamente calculado basándose en datos concretos. El informe que envié a Julio ayer por la noche lo demuestra». «No estoy cuestionando tus cifras, Rafael.
respondió Antonio con calma. Solo estoy compartiendo las preocupaciones que se han planteado. Una de las principales cualidades de un director ejecutivo es la capacidad de inspirar confianza, incluso ante las preguntas. Rafael respiró hondo, esforzándose por mantener la compostura. Entiendo. ¿Y qué debo hacer para disipar esas dudas? Antonio se levantó y se acercó a la ventana. Durante unos instantes, observó la ciudad en silencio, como si la respuesta estuviera escondida entre los edificios cubiertos por la niebla de la lluvia. El Consejo está organizando un proyecto especial, dijo finalmente, volviéndose hacia Rafael. Algo que pondrá a prueba tanto tus habilidades como las de Mariana. Una especie de competición final, por así decirlo. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Rafael, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. La adquisición de Tecnovisao, una empresa tecnológica que ha desarrollado un software revolucionario para el análisis de datos en tiempo real. Otras 2 gigantes del mercado también están interesadas. Será una negociación delicada, que exigirá tanto un análisis meticuloso de las cifras como habilidades interpersonales para convencer a los fundadores de que somos la mejor opción. ¿Y cómo funcionará esa competición? Tú y Mariana formaréis equipos separados. Cada uno tendrá autonomía para desarrollar su estrategia de enfoque. Al final, el Consejo evaluará no solo el resultado, si se ha conseguido cerrar el trato o no, sino también el proceso, la creatividad y la capacidad de liderazgo demostrada. Rafael procesó la información en silencio. Era una oportunidad perfecta para demostrar su valía, pero también un riesgo enorme. Si fallaba, especialmente si Mariana tenía éxito. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo, respondió Antonio. Mariana y tú recibiréis todos los detalles y podréis elegir vuestros equipos. Tenéis 3 semanas para cerrar el trato. Mariana ya lo sabe. Tendrá una reunión conmigo justo después de la suya, a menos que... Antonio arqueó una ceja, con una leve sonrisa en los labios, a menos que ya lo haya descubierto por otros medios, como parece ser su talento. Rafael asintió y se levantó. Su mente ya estaba calculando estrategias, formando el equipo ideal, visualizando cada paso del proceso. Gracias por la oportunidad, Antonio. No te decepcionaré. Estoy seguro de que no, respondió el presidente del Consejo, extendiendo la mano para darle un firme apretón. Y Rafael, esto queda entre nosotros, pero personalmente siempre he admirado tu enfoque cuidadoso. No siempre el más ruidoso de la sala es el más competente. Esas palabras le proporcionaron un pequeño consuelo mientras Rafael salía de la sala. En el pasillo, se cruzó con Mariana, que caminaba en dirección contraria, probablemente de camino a su propia reunión con Antonio. ¿Qué tal?, le preguntó ella, deteniéndose brevemente. Productiva, respondió Rafael, sin revelar detalles. Buena suerte en tu reunión. Mariana estudió su rostro por un momento, como si intentara leer sus emociones. Sobre nuestra conversación de esta mañana, comenzó ella. Lo he pensado, la interrumpió Rafael, y acepto tu propuesta de tregua. Independientemente del resultado, seguiremos trabajando juntos por el bien de la empresa. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Mariana, no la sonrisa calculada que solía mostrar en las reuniones, sino algo más sincero, casi vulnerable. Me alegro, dijo ella. Somos los hermanos Ferreira, después de todo. Juntos somos imbatibles. Rafael asintió, devolviéndole la sonrisa con una pequeña curvatura en los labios. Juntos somos imbatibles, repitió, aunque en su mente una voz insistente le recordaba que, en esta competición en concreto, solo uno saldría victorioso. Mientras se alejaba por el pasillo, Rafael reflexionaba sobre la ironía de la situación. Años de rivalidad habían culminado en este momento decisivo, una competición oficial, sancionada por la empresa, para determinar cuál de los hermanos Ferreira ascendería al puesto más alto. Y a pesar de la tregua recién establecida, Rafael sabía que ninguno de los dos cedería fácilmente. La guerra, como había dicho Mariana, no había hecho más que empezar. Las 3 semanas siguientes fueron las más intensas que Rafael había vivido jamás. Su oficina se había convertido en un campo de batalla estratégico. Los mapas mentales cubrían las paredes, los informes financieros se apilaban sobre la mesa, y su equipo, cuidadosamente seleccionado,
Trabajaba sin descanso en todos los aspectos de la posible adquisición de Tecnovisión. Rafael había elegido a sus soldados con precisión quirúrgica. Carla, su asistente de confianza, que conocía cada documento de la empresa como la palma de su mano. Lucas, un brillante analista financiero que podía diseccionar cualquier balance en cuestión de minutos. Elena, del departamento jurídico, una astuta abogada especializada en fusiones y adquisiciones, y Pedro, un joven talento del sector tecnológico que entendía el producto de Tecnovisión mejor que sus propios creadores. «Tenemos un problema», anunció Pedro, entrando apresuradamente en la sala de reuniones donde el resto del equipo discutía estrategias. GlobalTech ha subido su oferta un 15%. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. GlobalTech era uno de los otros dos gigantes interesados en la adquisición. «¿Cómo lo has descubierto?», preguntó Rafael, masajeándose las sienes. «Tengo un amigo que trabaja con el personal de desarrollo de Tecnovisión», respondió Pedro. «Están entusiasmados con la nueva propuesta». «¿Podemos igualar la oferta?», preguntó Elena, ajustándose las gafas. Lucas negó con la cabeza y deslizó una hoja de cálculo hacia el centro de la mesa. «No sin comprometer seriamente nuestro margen de beneficio para los próximos 2 años. La propuesta de GlobalTech ya roza lo irracional». Rafael estudió las cifras, su cerebro calculando rápidamente diversas posibilidades. No era solo una cuestión de dinero, era una batalla de percepciones. Si Ferreira Emprendimientos hacía una oferta menor, parecería menos comprometida. Si hacía una oferta mayor, podría parecer desesperada, además de arriesgar la salud financiera de la empresa. «¿Y qué sabemos del enfoque de Mariana?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral al mencionar el nombre de su hermana. Carla dudó antes de responder. «Por lo que he podido averiguar, está apostando fuerte por la relación personal. Ya ha cenado 2 veces con los fundadores de Tecnovision y, al parecer, les ha impresionado con su visión sobre el futuro de la tecnología». «Típico de Mariana», pensó Rafael. Mientras él se concentraba en números, contratos y análisis detallados, ella usaba su carisma para crear conexiones emocionales. «Tenemos que cambiar nuestra estrategia», decidió Rafael tras unos momentos de reflexión. «No podemos competir con GlobalTech en términos puramente financieros, ni con Mariana en el juego de las relaciones personales. Tenemos que ofrecer algo diferente». «¿Qué, exactamente?», preguntó Elena, expresando la duda que rondaba por la mente de todos. Rafael sonrió, con una idea empezando a tomar forma. «Autonomía. Vamos a proponer que Tecnovision se convierta en una filial con gran independencia operativa, en lugar de ser absorbida por completo. Los fundadores seguirán al mando, con acceso a nuestros recursos y canales de distribución». El rostro de Pedro se iluminó. «Eso es brillante. Conozco a esos tipos. Son inventores, creadores. Lo último que quieren es convertirse en una simple pieza más del engranaje de una gran corporación. Tendremos que reformular todo el contrato», observó Elena, pero había entusiasmo en su voz. «Y crear un modelo de gobernanza que funcione tanto para ellos como para nosotros». «Hagan que suceda», ordenó Rafael. «Tenemos 5 días hasta la fecha límite». Mientras el equipo se dispersaba, cada uno con sus respectivas tareas, Rafael permaneció en la sala, contemplando la foto de los fundadores de Tecnovision en el material que Pedro había preparado. 3 jóvenes brillantes que habían creado algo revolucionario en un garaje, el cliché perfecto del sueño tecnológico. Y ahora, empresas como Ferreira Empreendimentos, GlobalTech y otras se disputaban el derecho a absorber su creación. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mariana. «¿Cómo va la caza? ¿Listo para admitir la derrota?». Rafael sonrió a pesar de la provocación. Desde la conversación en la cafetería 3 semanas atrás, habían mantenido una frágil tregua, pero la competitividad natural de ambos a menudo se desbordaba en pequeños pinchazos como ese. «Sigo en el juego», respondió simplemente. Y luego, en un impulso, añadió: «¿Cena familiar el domingo? Hace tiempo que no hablamos de algo que no sea trabajo». La respuesta tardó más de lo normal. Finalmente, su móvil volvió a vibrar. «Claro, yo llevo el vino». Rafael guardó el teléfono, sorprendido por la pequeña sonrisa que se resistía a desaparecer de sus labios. A pesar de todo, a pesar de la feroz competencia, eran hermanos.
Quizás había espacio para reconstruir algo de la relación que tenían cuando eran niños. Pero primero había que cerrar una adquisición. El restaurante Mirante do Vale ocupaba la última planta de uno de los edificios más altos de la ciudad. Sus paredes de cristal ofrecían una vista de 360 grados, que, en esa noche en particular, mostraba un espectáculo de luces urbanas contra el cielo oscuro. Los tres fundadores de Tecnovisão, Daniel, Sergio y Ana, ocupaban una mesa reservada cerca de la ventana, y Ana miraba discretamente el reloj de vez en cuando. ¿Estás segura de que vienen juntos?, preguntó Daniel, un hombre delgado con gafas redondas que parecía perpetuamente ansioso. Así lo ha confirmado la secretaria del señor Vasconcelos, respondió Ana, la única mujer y claramente la más pragmática del trío. Al parecer, la decisión final se tomará hoy. Sergio, el más joven y relajado, dio un sorbo a su bebida. Todavía no puedo creer que hayamos llegado a este punto. 3 gigantes corporativos disputándose nuestra pequeña creación. ¿Pequeña? Ana arqueó una ceja. Nuestro algoritmo revolucionará el análisis de datos. No es de extrañar que... Se interrumpió al ver a Rafael y Mariana entrar en el restaurante, uno al lado de la otra. Era la primera vez que los hermanos Ferreira aparecían juntos desde el comienzo de la competición, y había algo extraño en la dinámica entre ellos, una mezcla de tensión y algo que podría interpretarse como complicidad. «Buenas noches», saludó Rafael, extendiendo la mano a cada uno de los fundadores. «Gracias por recibirnos para esta cena. La idea de venir juntos fue interesante», comentó Ana, observando atentamente a los hermanos. «Confieso que estábamos curiosos después de recibir propuestas tan... diferentes de ustedes dos». «Diferentes, pero complementarias», respondió Mariana con una sonrisa, sentándose con la elegancia que la caracterizaba. «Creemos que esta cena puede aclarar por qué Ferreira Empreendimentos, independientemente de la propuesta que elijan, es el socio ideal para Tecnovisão». Rafael miró sorprendido a su hermana. No era exactamente lo que habían acordado. La idea era presentar las propuestas por separado y dejar que los fundadores decidieran. Pero había algo en el enfoque de Mariana que le hizo decidir seguirle el juego, al menos por el momento. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Rafael presentó su propuesta de autonomía operativa, detallando cómo Tecnovisão podría mantener su identidad y cultura mientras se beneficiaba de la estructura y los recursos de Ferreira. Mariana, por su parte, habló apasionadamente sobre su visión de futuro, sobre cómo el algoritmo de Tecnovisão podría aplicarse no solo al análisis financiero, sino a muchos otros sectores en los que Ferreira tenía presencia. Sin embargo, lo que más sorprendió a Rafael fue cómo él y Mariana parecían complementarse de forma natural. Cuando él se sumergía en detalles técnicos, ella devolvía la conversación a las aplicaciones prácticas y la visión del mercado. Cuando ella hacía grandes promesas, él las respaldaba con datos y proyecciones realistas. «Hacéis un gran equipo», observó Sergio después de que Rafael detallara cómo pretendían integrar el algoritmo de Tecnovisão en los sistemas existentes de Ferreira, sin perder la esencia de la tecnología. Rafael y Mariana intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa que no pasó desapercibida para los 3 fundadores. «En realidad», respondió Mariana después de un momento, «estamos compitiendo por el mismo puesto en la empresa. Este proceso de adquisición es, en cierto modo, una prueba para determinar quién será el próximo director general». Ana pareció genuinamente sorprendida. «¿Y aún así pueden trabajar juntos de esta manera?» «Somos hermanos antes que competidores», respondió Rafael, sorprendido por la sinceridad de sus propias palabras. «Y creemos que Tecnovisão se merece lo mejor que Ferreira puede ofrecer, independientemente de quién asuma el mando en el futuro». Daniel, que había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante con renovado interés. «Eso explica muchas cosas. Hemos recibido 2 propuestas de la misma empresa, con enfoques tan distintos, que parecían provenir de universos paralelos. Ahora entiendo por qué». «¿Y cuál prefieren?», preguntó Mariana directamente, siempre la más atrevida de los dos. Los 3 fundadores intercambiaron miradas, entablando una conversación silenciosa entre ellos. Fue Ana quien finalmente respondió. «Ambas tienen sus méritos. La propuesta del señor Rafael ofrece la autonomía que siempre hemos deseado, pero la visión de la señorita Mariana para la aplicación de nuestra tecnología
Es exactamente lo que soñábamos cuando creamos el algoritmo. ¿Y Globaltech?, preguntó Rafael, tratando de mantener un tono informal. Nos ha ofrecido más dinero, admitió Sergio. Mucho más. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. Rafael sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Si la decisión fuera puramente económica, Ferreira no tendría ninguna posibilidad. Fue Mariana quien rompió el silencio con una propuesta que Rafael nunca habría esperado oír. ¿Y si combinamos nuestros enfoques?, sugirió ella, mirando directamente a Rafael. La autonomía operativa que propone mi hermano, con la visión ampliada de la aplicación tecnológica que he desarrollado, más un ajuste en la oferta financiera que se acerque más a lo que ofrece Globaltech. Rafael parpadeó, atónito. Mariana estaba proponiendo efectivamente unir sus propuestas, algo que haría imposible determinar quién había ganado la competición. Eso sería interesante, respondió con cautela, mientras su mente calculaba rápidamente las implicaciones. Tendríamos que renegociar algunos términos con el Consejo, pero sería posible, completó Mariana, y había un brillo en sus ojos que Rafael no había visto en años, no desde que eran niños y trabajaban juntos en proyectos escolares, antes de que la competencia envenenara su relación. Los fundadores de Tecnovision parecieron instantáneamente entusiasmados con la idea. Si realmente logran ofrecer esa combinación, dijo Ana, creo que tendríamos nuestra respuesta. El resto de la cena transcurrió en un torbellino de ideas y posibilidades, con Rafael y Mariana construyendo juntos, en tiempo real, una propuesta que incorporaba lo mejor de ambos enfoques. Era como un baile perfectamente sincronizado, con los hermanos Ferreira complementándose de una manera que le recordó a Rafael por qué, en el fondo, siempre había admirado a su hermana, a pesar de las diferencias y rivalidades. Cuando se despidieron de los fundadores de Tecnovision, ya era más de medianoche, y todos parecían agotados, pero satisfechos. Ana les estrechó la mano con firmeza a ambos. Esperamos la propuesta acordada por escrito para el miércoles, dijo. Y sinceramente, estoy deseando trabajar con vosotros dos. Mientras esperaban el coche en el vestíbulo del restaurante, un silencio extraño se apoderó de los hermanos. Rafael fue el primero en romperlo. ¿Qué ha pasado ahí arriba, Mari? Creía que estábamos compitiendo. Mariana se encogió de hombros, pero su sonrisa era sincera. Lo estábamos, pero me di cuenta de algo mientras hablábamos con ellos. Por separado, nuestras propuestas eran buenas. Juntas, son imbatibles. ¿Y la competencia por el puesto de director general? Sigue existiendo, respondió ella, de repente seria, pero quizá no de la forma que imaginábamos. Rafael frunció el ceño intrigado. ¿Qué quieres decir? Primero cerremos este negocio, respondió Mariana, mientras el coche se acercaba. Después hablamos del resto. La mañana del miércoles llegó con una ansiedad palpable que impregnaba toda la empresa Ferreira Emprendimientos. El Consejo de Administración se había reunido en sesión extraordinaria para evaluar la propuesta conjunta que Rafael y Mariana habían presentado para la adquisición de Tecnovision. El rumor en los pasillos era sobre cómo los hermanos Ferreira, que todos sabían que estaban compitiendo por el puesto de director general, habían unido fuerzas de repente. Rafael esperaba en su oficina cuando Carla llamó a la puerta. «Te llaman a ti y a Mariana a la sala del consejo», anunció ella con una enigmática sonrisa en los labios. «¿Alguna pista sobre la decisión?», preguntó Rafael, ajustándose nerviosamente la corbata. «Ninguna», respondió Carla. Pero la secretaria de Antonio parecía extrañamente animada. En el pasillo, se encontró con Mariana saliendo de su propio despacho. Llevaba un elegante traje gris y parecía perfectamente tranquila, salvo por el ligero tamborileo de sus dedos contra el muslo, un tic nervioso que Rafael reconocía desde la infancia. «¿Listo para el veredicto?», preguntó ella con una media sonrisa. «Tan listo como se puede estar», respondió él. «Sea cual sea el resultado, hemos hecho todo lo posible», añadió Mariana. «Y juntos, como tú mismo dijiste en aquella cena». Cuando entraron en la sala del consejo, fueron recibidos por Antonio Vasconcelos y los otros 4 miembros, todos con expresiones indescifrables. «Rafael, Mariana», saludó Antonio, indicando las sillas vacías. «Siéntense, por favor». Los hermanos obedecieron, uno al lado del otro, frente al imponente consejo administrativo de la empresa que su padre había fundado décadas atrás.
En primer lugar, comenzó Antonio, nos gustaría informarles que los fundadores de Tecnovisão han aceptado la propuesta. La adquisición está oficialmente en marcha, con todos los términos que establecieron conjuntamente. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Ferreira Empreendimentos había vencido a Global Tech y a otros competidores en la disputa por una de las startups más prometedoras del sector. En cuanto a la competencia que establecimos, continuó Antonio, y Rafael sintió que la tensión volvía a la sala. Hemos llegado a una conclusión que quizá les sorprenda. Rafael y Mariana intercambiaron una mirada rápida. Había llegado el momento que determinaría cuál de los dos asumiría el mando de la empresa. El Consejo ha decidido, por unanimidad, que Ferreira Empreendimentos tendrá 2 directores generales, anunció Antonio, esbozando una pequeña sonrisa al ver las expresiones de sorpresa en los rostros de los hermanos. Un liderazgo compartido, con funciones complementarias. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica?, preguntó Rafael, el primero en recuperarse de la sorpresa. Rafael se encargaría de las operaciones, las finanzas y los aspectos técnicos de la empresa, explicó Antonio. Mariana asumiría el marketing, el desarrollo comercial y las relaciones externas. Ambos tendrían el mismo poder de decisión y trabajarían juntos en las cuestiones estratégicas. Lo que nos ha llevado a tomar esta decisión, añadió Clara Méndez, la única mujer del Consejo, ha sido la forma en que han transformado una competencia en una colaboración. La propuesta para Tecnovisão demostró que, juntos, son más fuertes que por separado. Los fundadores de Tecnovisão fueron muy elocuentes sobre cómo les impresionó la dinámica entre ustedes dos, añadió Antonio. Y, francamente, viendo el resultado, no podemos estar en desacuerdo. Rafael estaba atónito. ¿Codirectores generales? Era una estructura poco habitual, especialmente para una empresa del tamaño de Ferreira. Y trabajar codo con Mariana todos los días. ¿Qué os parece la propuesta?, preguntó Antonio, observando atentamente las reacciones de los hermanos. Mariana fue la primera en hablar, sorprendiendo a Rafael una vez más. Creo que podría funcionar, dijo ella, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. De hecho, creo que sería ideal. Rafael siempre ha sido mejor en los detalles, en la ejecución precisa. Yo tiendo a ver el panorama general, las posibilidades futuras. Juntos, cubrimos todo el espectro necesario para liderar la empresa. Rafael estudió el rostro de su hermana, buscando cualquier signo de falsedad o cálculo, pero lo único que vio fue sinceridad, y tal vez un poco de vulnerabilidad, como si ella también estuviera arriesgándose al aceptar esa propuesta inusual. «Rafael», insistió Antonio, «¿qué opinas? 3 semanas atrás, la idea de compartir el liderazgo con Mariana le habría parecido absurda, pero algo había cambiado durante ese proceso, no solo entre ellos, sino dentro de él mismo. La amarga rivalidad que los había separado durante tantos años de repente parecía infantil, un desperdicio de energía que podrían haber canalizado de manera constructiva, como lo habían hecho en la propuesta para Tecnovisão. «Estoy de acuerdo con mi hermana», respondió finalmente, sintiendo como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «Juntos podemos hacer más por la empresa que separados». Antonio sonrió, satisfecho. «Entonces está decidido. Los hermanos Ferreira asumirán conjuntamente el mando de la empresa cuando Carlos se jubile el mes que viene. Preparemos el anuncio oficial». Tras la reunión, mientras caminaban por el pasillo hacia la cafetería, un silencio cómodo se cernía entre Rafael y Mariana. No el silencio tenso de los competidores, sino el silencio cómplice de los socios. «Creo que deberíamos celebrarlo», sugirió Mariana cuando llegaron al ascensor. «¿Cena en mi casa hoy? Podemos discutir nuestra visión compartida para la empresa». Rafael sonrió, recordando de repente la cena familiar que habían acordado y que acabó cancelándose debido al ajetreo de los últimos días de la competición. «Me encantaría», respondió. «¿Llevo el vino?» Mariana se rió, un sonido que Rafael notó que no había oído con sinceridad en años. «Perfecto». Y Rafael vaciló, con una expresión más seria en el rostro. «Siento mucho todas las veces que intenté menospreciarte o sabotearte. Creo que estaba tan obsesionada con demostrar mi valía que olvidé que no necesitamos derribar a los demás para destacar». Rafael sintió un nudo en la garganta. No esperaba ese tipo de sinceridad de su hermana, no después de años de feroz competencia.
Yo tampoco fui el hermano más comprensivo, admitió. Creo que ambos tenemos mucho que aprender todavía. Al menos ahora tenemos tiempo para ello. Sonrió Mariana mientras se abrían las puertas del ascensor. Al fin y al cabo, seremos compañeros durante mucho tiempo. Mientras entraban en el ascensor, Rafael reflexionó sobre la ironía del destino. La misma hermana que se había burlado de él públicamente, que había intentado minar su credibilidad en innumerables ocasiones, ahora sería su compañera en la mayor responsabilidad de sus vidas. Y curiosamente, no podía imaginar una solución mejor. ¿Un brindis por el futuro, entonces?, sugirió él. Por el futuro, asintió Mariana. Y por descubrir que trabajar juntos es mucho más gratificante que competir. El ascensor comenzó a descender, llevando a los hermanos Ferreira hacia un nuevo capítulo en sus vidas, no como rivales, sino como aliados. La tregua que habían establecido semanas atrás se había convertido en algo mucho más profundo, una asociación genuina basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de las fortalezas del otro. ¿Y qué hay de aquella reunión en la que todo comenzó, con Mariana humillando a Rafael en público? Ahora parecía un acontecimiento lejano, casi de otra vida, un catalizador doloroso, pero necesario, para la transformación que ambos habían experimentado. Al fin y al cabo, quien ríe último no siempre es quien gana solo, sino quien aprende a transformar la competencia en colaboración. Y en ese juego, tanto Rafael como Mariana podían considerarse finalmente ganadores.